Saludos mi gente, el vidente RD. Nosotros recibimos un informe del señor Buenaventura, nos contactó y nos presentó un caso que estaba ventilando en la justicia ya por 10 años en contra de un señor, el cual usted va a conocer aquí en esta investigación. 10 largos años en este proceso, luchando por una tierra que le fue dejado por sus padres. Nosotros lo escuchamos, recibimos lo que él nos dijo y partimos hacia la provincia de Duarte, específicamente en el pueblo de Villarribas, a investigar esto. Y con esto fue que nos encontramos. Tal parece que al percatarse que nosotros estábamos allí, las personas contrarias, en este caso, mandaron a algunos personajes a hacer ciertas preguntas para darse cuenta de cuál era el motivo por el cual estábamos allí. Y nosotros les respondimos. Al señor Buenaventura contactarnos, él nos da su versión de los hechos, lo cual nos llamó bastante la atención. Y para no cansarle, aquí le voy a dejar el relato para que usted mismo escuche qué es lo que ha estado pasando ya por un transcurso de 10 años. Vea y escuche. Buenos días, Buenaventura de este lado. Me encuentro en los Estados Unidos, en el Bronx, New York, el cual yo, Buenaventura Salazar Remán, he llevado un caso judicial en República Dominicana, lo cual casualmente en el proceso he obtenido evidencia de la corrupción que tienen los jueces tanto en San Francisco Macorís como en Santo Domingo, en la Suprema Corte de Justicia. Yo he llevado un caso por causa que un señor de una financiera, primeramente un terrateniente, se ha ocupado de unirse al gerente de banco que operaba de primicia para contar el caso de Primiente, que es vecino de tierra de nosotros, la cual la mayoría de tierras que él tiene es de nosotros, porque yo tengo documentos que lo avalan. Tierra que le robaron a mi padre. El señor Julio Francisco Abreu Camacho se ha ocupado de armarle zancadilla, se ha ocupado de armarle zancadilla a mi madre. El Banco Agrícola le estaba mandando carta de embargo por un equipo que el Banco Agrícola no embarga. Ya yo hice las investigaciones y cuando es por equipo, el Banco Agrícola lo que hace es que quita el equipo. Cierto el caso que Julio Francisco Abreu se ha dado la tarea de unirse de primicia a ese operador de ese banco en ese entonces, en el 2014, luego al gerente del Banco Reserva de Villarriba, quien operaba Luis Mejía en ese entonces, que casualmente esa deuda por el cual el Banco Agrícola le está mandando carta de embargo a mi madre, que era de manera ilegal, se hizo un préstamo con DC Solution de Daniel de la Cruz Oleaga de San Francisco Macorís. Pasa el caso que yo tenía una jipeta, le pagué los 2 primeros pagareces porque el dinero que se le cogió a la financiera fue para pagar lo del tractor y otro resto que quedó, se hizo una inversión y hubo un fracaso. Pero responsablemente yo tenía una jipeta, la vendí y le di los 2 primeros pagareces y le dije que le iba a pagar, que le iba a coger un dinero de Banco Reserva porque el dinero que se le cogió a la financiera eran 2,5 millones, muy diferente a aproximadamente 100 millones de pesos que vale ese terreno de nosotros, el último terreno que nos quedaba. Cierto el caso que entonces me duraron 7 meses con la solicitud de préstamo, se llevó todo al banco, lo que el solicitante se le exige como solicitante. Al contrario, le mandé hasta documentos de más. Julio Bardé llamó, el señor amigo que yo encontré, que trabajaba, que fue pensionado del Banco Reserva, llamó a Luis Mejía, le dijo que hacían 15 días que se habían completado los documentos. Y le dije yo, mucha mentira, eso tiene 7 meses ya depositado y le mandé hasta documentos de más.
Yo desde un principio, desde que yo hablé con Julio Valdés, le dije que un señor que le interesaba mucho esa tierra andaba atrás de esos terrenos, a rajatabla, conectándose con todas las instituciones bancarias. Entonces yo le dije, mira, esa es otra señal más de que hay una confabulación, un tráfico de influencia por debajo para Julio Abreu, Julio Francisco Abreu, quedarse con ese terreno. Bueno, pues subieron el expediente de San Francisco. En San Francisco el préstamo era de 7 millones y me lo probaron de 5. Fernando le dijo a Julio, el gerente de San Francisco, que me lo probaba de 5 millones, que me lo probó de 5 millones el préstamo y que en 5 o 6 meses yo probaba un mejor ingreso, porque el ingreso que tenía nada más daba para 5 millones. La mamá de los hijos míos y yo teníamos 500,000 pesos en el banco a nombre de ella y yo, en una cuenta del Banco Reserva. Entonces me lo proban de 5 y él dijo a Julio Valdés, mejor dicho, que de La Vega, que fue el gerente del Banco Reserva y que me estaba ayudando, le dijo que me probaba el préstamo así por el ingreso que estábamos mostrando y que si en 5 o 6 meses, vuelvo y le repito, yo mostraba mejor ingreso, entonces me hacían un reenganche de 2 o 3 millones de pesos más. Yo le dije a él que sí. Cuando Julio Valdés lo llamó, le dijo que sí, que yo lo aceptaba. A los varios días me llamó Julio Valdés y me dijo que si yo había recibido el desembolso. Yo le dije que no me habían llamado, ni a la mamá de los hijos míos. Y él me dijo a mí, ya me di cuenta que es verdad que hay una mano oscura por debajo, trabajando por quererse quedar con lo de ustedes. Y me dijo, yo lo voy a llamar a Fernando. Y lo llamó a Fernando, al gerente de San Francisco. Y el gerente de San Francisco le dijo que el gerente de Villarriba, Luis Mejía, después que me entretuvo 7 meses diciéndome que eso estaba en San Francisco, mintiéndome, Nosotros hablamos con el abogado Pedro Reyes, el cual es el abogado que está llevando el caso en esta última etapa ya en el Tribunal Constitucional. Y compartimos muchas cosas con él. Y a la vez le hicimos la pregunta que cómo es posible que este caso haya tenido ya 10 años ventilando en la justicia. 10 largos años. Lo cual él nos explicó que él llegó a última hora, ya que el abogado que estaba en convalecencia de salud. En convalecencia de salud. Mírelo usted mismo. Según se nos informó, por causa del abogado que estaba encargado del caso estar en esta condición, la defensa del acusado o el demandado sacó mucho provecho. Licenciado Hermosén, usted que pudo estar con nosotros allá presenciando usted mismo la situación de esta familia, teniendo documentos a mano que le fueron cedidos a usted, que usted verificó. Yo quiero, licenciado, que después de usted haber observado esto, me dé una explicación de cómo es esto posible. Esta gente, teniendo todos sus documentos de ley en las manos, puede esto estar en el proceso que está durante 10 años. Quisiera escucharlo a usted, que me diga él. A través de los títulos madre o títulos definitivos, he podido constar que esa tierra le pertenece a esa familia desde 1971. Entiendo que el proceso se llevó a los tribunales y al ventilarse quizás en el procedimiento hubo muchos impases por el cual ha sido imposible dar un fallo judicial definitivo. Hemos visto muchas fallas en el proceso judicial mediante ese periodo de 10 años, que eso es lo que ha llevado a que se extienda el proceso en varias instancias. Primera instancia, Suprema Corte de Justicia, ahora está en el Tribunal Constitucional. Fue sometido hace un año y fue acogido a finales de este mes. Lo recibió el Tribunal Constitucional. Entonces se dice que está a espera de fallo, pero con el mal procedimiento que se ha hecho no se sabe si podría beneficiar la parte contraria o podría beneficiar la parte demandante. En ese sentido, nosotros debemos hacer una revisión del expediente y ver cuáles fueron los impases y focalizar los errores que hubo en dicho expediente que fue sometido a la Suprema Corte de Justicia y luego al Tribunal Constitucional. Ustedes han visto, y como pueden ver en los videos, en las tomas que hicimos, esta tierra está en el litis y se está trabajando allí. Según el conocimiento que tenemos de derecho,
Lo que no han explicado los profesionales en la materia es que cuando una tierra o lo que sea está en litis, no puede ser usado ni por una parte ni por la otra. Y como ustedes ven, se está trabajando allí. O sea, violando lo que es la ley.